Gracias, señor presidente. Señor Linde, darle la bienvenida en nombre del Grupo Socialista. Y antes de entrar en materia, sí que me gustaría señalar una cuestión. Y es, señor Linde, a mí me parece bien que usted, en su intervención, haya hecho referencia a los retos y los efectos que tiene el sistema de pensiones sobre las finanzas públicas. Me parece una aproximación loable y necesaria. Pero he echado de menos en su intervención qué efectos puede tener la estabilidad del sistema financiero en las cuentas públicas, es decir, los pasivos contingentes en las finanzas públicas, o cuánto hemos pagado los contribuyentes en el año 2017 al sistema financiero, o cuánto nos va a costar el sistema financiero en el año 2018. Insisto, he echado de menos en su intervención algo que a usted le compete directamente. No obstante, a lo largo de mi intervención me gustaría volver sobre esta cuestión. El crecimiento económico para nosotros tiene dos grandes debilidades en nuestro país, muy conocidas y muy compartidas por los análisis económicos y por muchos economistas. En primer lugar, el crecimiento económico de nuestro país es un crecimiento a dos velocidades. Y eso es muy preocupante. Hay unas rentas que están creciendo, muy pocas, a una mayor velocidad y, sin embargo, la gran mayoría crece su renta a una velocidad menor y, en algunos casos, disminuye. Es decir, es un crecimiento sin progreso económico para la mayoría. El crecimiento económico y la renta, el crecimiento económico y la renta de la mayoría están disociados, no coinciden, no van al mismo ritmo, no crecen en la misma dimensión. Ese es uno de los grandes problemas que tiene para nosotros el crecimiento económico. En segundo lugar, la segunda característica es un crecimiento sin la suficiente calidad. ¿Y por qué es un crecimiento sin calidad? Hay que decir que el crecimiento con calidad se asienta fundamentalmente en la productividad y la productividad, a su vez, se asienta en dos variables como son la calidad institucional y la innovación. Pero el Gobierno, el partido del Gobierno, en realidad no cree en este crecimiento con calidad. Y no lo digo, digamos, sin aportar algún dato. Lo digo porque los hechos son los que son y los datos son los que son. La productividad de nuestra economía es una productividad cercana a cero en estos últimos años y la previsión del Gobierno también es que sea cercana a cero en el año 2018. Baste analizar dos hechos. Sobre la calidad institucional solo hay que ver la concepción que tiene el partido del Gobierno y el Gobierno en la universidad pública. Solamente hay que hacer una aproximación a cómo entiende la universidad pública. Sobre la innovación, pues también hay solamente que aproximarse a los datos y la variable de ajuste siempre en nuestra ejecución presupuestaria es la I+D+I, que en este último año la ejecución presupuestaria no ha llegado ni siquiera al 30%. Pero le digo más, señor gobernador, usted le hacía referencia en su intervención. En lo que llevamos de legislatura no ha habido una sola reforma económica, ni una sola, como mucho transposición de directivas europeas, ni una sola en lo que llevamos de legislatura. Usted hacía referencia a que efectivamente los factores transitorios están desapareciendo y entonces tendríamos que estar sin ninguna pérdida de tiempo en los factores estructurales para conseguir que ese crecimiento sea un crecimiento duradero y con calidad. En este punto me gustaría, señor gobernador, preguntarle si el servicio de estudios del Banco de España tiene algún estudio reciente sobre la calidad del crecimiento en nuestro país y si hay también algún estudio reciente sobre la desigualdad en España. La desigualdad en España estos últimos años. Me gustaría conocer si efectivamente el Banco de España está trabajando y cuáles son los resultados en ambas direcciones. Todos los que estamos aquí en esta sala, y usted también estará de acuerdo con nosotros, que sin política monetaria
Sin política cambiaria, una de las herramientas más importantes es la política presupuestaria. También para nosotros, los presupuestos generales del Estado tienen dos grandes carencias. La primera es que, desde nuestro punto de vista, respetamos el resto de puntos de vista. La derecha española, la antigua y la nueva, está cómoda con tener un Estado social pequeño en relación al resto de economías de la Unión Europea, el más pequeño de las economías más grandes de la Unión Europea. La prueba es que el gasto social en este presupuesto crece muy por debajo del PIB nominal, con el objetivo, fundamentalmente, que hemos denunciado aquí en estos últimos años desde el Grupo Parlamentario Socialista, que al final los ingresos públicos se sitúan en el 38% y los gastos también en el 38%. Es decir, justo como Bulgaria o Rumanía, ¿no? La sociedad del 38%. De nuestro punto de vista, con los retos que tiene España y el mundo desarrollado de desigualdad, de robótica, de cambio tecnológico, de envejecimiento de la población, es directamente una irresponsabilidad esa política presupuestaria. El segundo problema para nosotros de la orientación de estos presupuestos es justamente la falta de orientación de medio plazo, es decir, el cortoplacismo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas de las medidas que usted ha comentado anteriormente y que están en los presupuestos son una improvisación que este año está en el presupuesto, pero que puede que el año que viene ya no se mantengan. Es decir, son fruto de la coyuntura, del interés político en este momento, pero no hay seguridad de que esas políticas se mantengan en el futuro. Por tanto, cortoplacismo y no hay visión de medio plazo en las cuentas públicas. Sobre todo, si tenemos en cuenta que tampoco hay señales en estos presupuestos de esos retos que tiene España y que he comentado anteriormente, sobre productividad, sobre desigualdad, sobre envejecimiento, sobre robótica, sobre globalización, sobre economías abiertas, etcétera, etcétera. No hay señales sobre por dónde tiene que ir las cuentas públicas, las finanzas públicas en relación a esos retos. Más bien lo contrario. Se sigue socavando los impuestos directos, se sigue parcheando, por ejemplo, el IRPF, haciendo de nuestro sistema tributario un Frankenstein. Sí, un Frankenstein, nuestro sistema tributario. Es verdad que ahora con una corbata tipo Ciudadanos, pero Frankenstein. Sigue siendo Frankenstein el sistema tributario, quiero decir, el sistema tributario español. Se dice que bajan los impuestos, directos, pero con una mano se dice que se bajan los impuestos directos, pero con la otra se recorta el estado del bienestar y se sube la imposición indirecta. Luego, al final, lo que hay es que entre la renta media se distribuye la carga de la presión fiscal de nuestro país cuando no se aborda la lucha contra el fraude, una reforma fiscal en profundidad. Por tanto, nosotros lo que pensamos es que es necesario un nuevo proyecto fiscal y social frente a un proyecto social y fiscal, de nuestro punto de vista, agotado y antiguo, que no da respuesta a las necesidades. Y unas finanzas públicas que cuadren. Sobre esta cuestión me gustaría hacerle una pregunta. Usted ha hecho referencia a que los objetivos de la Administración Central son 0,7 para este año. Sí, pero el Gobierno nos oculta, porque en las cuentas que trae al Parlamento los ajustes de contabilidad nacional no vienen, entonces no nos dice el Gobierno cuál va a ser el déficit real de la Administración Central y de la Seguridad Social para el año 2018. Tenemos algunos precedentes. En el año 17, los objetivos, quiero recordar, de la Administración Central fueron el 1,1 puntos porcentuales del PIB. Acabó la Administración Central en 1,8 puntos porcentuales. Luego querríamos saber cuál es del déficit, porque en este momento, y sobre todo cuál es su estimación, porque no lo sabemos, porque se nos oculta desde el Gobierno saber efectivamente cuál va a ser el déficit, porque el déficit de la Administración Central será compensado luego
con el superávit de los ayuntamientos y el prácticamente déficit cero de las comunidades autónomas. Es decir, por tanto, las cosas que cuadren. Nosotros hemos planteado un presupuesto alternativo donde planteamos un incremento de los gastos y también un incremento de los ingresos, fundamentalmente por dos vías, por el ahorro, la lucha contra el fraude y que contribuyan más el 1% más rico del país, porque tampoco la vía, de Ciudadanos, esa es la que menos cuadra. Porque lo que hacen es, subimos el gasto, bajamos los impuestos, lógicamente tenemos más déficit que nunca. La Unión Europea evidentemente nos sancionaría y perderíamos crédito ante nuestros socios europeos. Esa es la fórmula que menos cuadra, de todas, las que hay ahora encima de la mesa. Pero en todo caso nos gustaría conocer su opinión, señor gobernador. Y voy a lo que le decía al principio. Yo he echado de menos en su intervención que nos hablara del sistema financiero, de la estabilidad del sistema financiero y de las consecuencias de la no estabilidad del sistema financiero sobre las finanzas públicas. Usted, el año pasado, por estas fechas, vino aquí, nos dijo que el sistema financiero cuadraba también, perfecto. Semanas después se cayó el sexto banco del país y eso pues ha tenido también un efecto sobre las cuentas públicas en el año 17. Entonces nos gustaría conocer cuánto nos ha costado a los contribuyentes el sistema financiero el año 17, y cuánto nos puede costar el año 18. Termino ya, señor presidente. Vaya concluyendo. Gracias, señor presidente. Termino haciendo algunas cuentas. Efectivamente, el impuesto de sociedades en el año 17 probablemente fue menor por los DTAs del Banco Popular. ¿En cuánto? ¿En 600 millones de euros? Querríamos saberlo. En segundo lugar, el Fondo de Garantía de Depósitos, que ahora está en el perímetro del sector público, tuvo pérdidas. Luego eso tiene un efecto, evidentemente, sobre la deuda pública y sobre el déficit. También el FROP y también la capitalización de la Sareb. Tengo que decir que, según la contabilidad nacional, las ayudas al sistema financiero fueron de 475 millones de euros, lo dice la IGAE. Luego, no me quedo corto cuando afirmo que probablemente en el año 17 el sistema financiero nos costó a los españoles 1.100 millones de euros. Probablemente no me quedo corto. Nos gustaría saberlo. ¿Y qué va a suceder también en el año 18? ¿Y qué va a pasar con los pasivos contingentes a medio plazo? Usted ha hablado de los pasivos contingentes de la Seguridad Social respecto de las finanzas públicas, pero no ha hablado de estos pasivos contingentes del sistema financiero sobre las finanzas públicas. Por cierto, los beneficios del Banco de España, y termino ya, señor presidente, ahora sí que termino ya, en 2017 han sido 2.000 millones por debajo de los del año 2012. Es decir, estructuralmente los beneficios del Banco de España son ya menores que en el pasado, fundamentalmente porque el señoreaje es menor para los bancos nacionales. Pero me gustaría que se pronunciara sobre, efectivamente, por qué esa caída, que puede ser ya estructural, de los beneficios del Banco de España. Eso afecta al Tesoro Público, evidentemente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Saura. A continuación…